Buenos días, Dios te bendiga. La palabra de hoy se titula Basta con un grano de mostaza. Este, ese grano de mostaza que es pequeño, que apenas cabe en las dos yemas de tus dedos, cuando, cuando cae en la tierra adecuada, comienza a crecer de una manera insignificante. Pero lo más importante es que Jesús da el ejemplo en la Biblia de ese grano de mostaza comparado con nuestra fe. Pero en sí las propiedades del grano de mostaza, cuando comienza a reproducirse, cuando esa semilla comienza a dar esa matita, se convierte en un arbusto. Pues es inofensivo, pero el asunto es que ese arbusto comienza a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse de una manera descontrolada. En otras palabras, se queda con el canto. Así tiene que ser nuestra fe. Es esa fe que vence al mundo, es esa fe que no importa lo que haya, es la fe que permanece. Eso me dice a mí lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5, se lee de la siguiente manera. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Damos gracias al Señor por su palabra. Fe que vence al mundo. La fe que está enfocada en Cristo Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué hablo de fe? Porque en este momento, donde estamos lo que estamos atravesando a nivel mundial, no hay de otra en quien poner nuestra mirada, sino en el Creador de todas las cosas. El que puede tener el comienzo y el fin de cualquier cosa, porque es el alfa y el omega. Cuando yo creo en Dios, cuando yo creo en Jesús, su acto de presencia en la tierra me hizo entender de que Él traspasó unos límites y traspasó unas oposiciones y barreras que el mundo había puesto para que esa palabra no llegara. En Juan 16:33 dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, como que no compagina. Tienes paz en mí, pero tienes tribulación en el mundo. O sea, cuando estamos en Cristo, estamos en Él. Entonces, ¿qué nos rodea a nosotros? La paz que sobrepasa todo entendimiento, porque al creerle, algo se activa en mi sistema, que hace que lo que Él diga, yo no tengo por qué temer, porque todo lo que está pasando en el mundo va a pasar porque Él tiene todo el control. No hay circunstancia que supere su soberanía. Ni política, ni social, ni atmosférica, ni económica, ni el aspecto de salud, ni emocional, ni espiritual. Todos los aspectos existenciales no podrán jamás superar su soberanía, porque nunca dejó de ser Dios aún siendo hombre. Por eso es que confío en Él, por eso es que tengo que depositar toda mi confianza en Él, porque no hay circunstancia existencial que supere su soberanía. Por eso la fe crece cuando le creemos a su palabra declarada como promesa, porque no considera las limitaciones de este mundo. Toda promesa declarada es cumplida en Él, pues Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es el Dios en el cielo, Él es el Dios en la tierra, y Él es Dios debajo de la tierra. En cada plataforma hay una manifestación diferente. Plataformas cambian. En el cielo se manifiesta de una manera, en la tierra se manifiesta de otra, y obviamente en el infierno se manifiesta de otra manera.
Pero lo que te quiero decir es que Dios es Dios donde quiera que se para, porque Él nunca cambia. Esto me lo confirma esta palabra, Malaquías 3:6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En Números 23:19 dice esta palabra: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él, no lo hará. Ha hablado y no cumplirá. En Salmos 102, 25 al 27 dice: desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Cada situación que ocurre cuando una palabra es declarada, el mundo presenta sus barreras para que lo declarado no se cumpla, pero confía. Él venció al mundo, y esto es lo que vence al mundo: mi fe, vuestra fe, tu fe. Fe a la palabra decretada, fe a la palabra que sale de la boca del verbo, fe a la palabra creadora que hizo de la nada todo un universo. Yo creo que es más claro cuando podemos entender esta palabra, porque todo lo que Él ha declarado, lo ha declarado para su cumplimiento. No importa las oposiciones, no importa el tiempo que se tarde, siempre se va a cumplir. Porque los eventos que ya han sido declarados son colocados en la línea del tiempo. En la escena específica, con los segundos específicos, aparece el día, la fecha es declarada, es el gran día del Señor donde lo profetizado se cumple sin problema alguno, porque Él lo mandó. Dios es soberano. Y cuando le creo, yo creo en su soberanía, mi fe es probada. Es probada frente a un gigante Goliat. Es probada frente a las grandes tormentas. Es probada ante el sepulcro donde hay un cuerpo que hiede ya porque es de 4 días. Es probada ante gigantes en una tierra prometida. Y es probada en el gran muro de un Jericó. Dios hace que mi fe sea probada. ¿Sabes por qué? Porque ante la oposición siempre quiere levantar un temor, una duda. ¿Podrá ser que Dios tenga control de todo esto? Sí lo tiene. Porque su palabra, cuando es declarada, como dijo aquel centurión, di la palabra y será hecho. Jesús dijo: no he hallado tan más fe aquí en Jerusalén que esta. Di la palabra, tú no tienes que ir, solamente di la palabra porque tú tienes autoridad. Yo le creo a Dios, y mi experiencia es cuando escucho su palabra y cuando sé que de dónde viene esa palabra. Esa palabra viene del Creador de todas las cosas, del que siempre permanece fiel y nunca cambia, no se muda, no se cambia, permanece, es firme. Pero en los tiempos de Moisés, en los tiempos bíblicos, Israel tenía que ver para creer. Se encuentra en Éxodo 4, cuando Moisés y Dios estaban hablando, y Dios le pide que vaya a Egipto. Moisés le presenta la objeción diciendo: pero es que no me van a creer, ¿qué voy a hacer? Entonces Dios le dice: tira la vara. Tiró la vara. Cuando la vara se convierte en serpiente, comienza Moisés a correr, y Dios le dice: extiende tu mano y cógela por el rabo, y se convertirá en vara nuevamente. Y eso fue lo que ocurrió. Luego le dijo: mete tu mano en tu seno. Cuando metió su mano en el seno y la sacó, estaba completamente leprosa. Dios le da la orden: mete la mano nuevamente en el seno, sácala nuevamente. Y hizo lo mismo y se vio su mano completamente sana. Le dijo Dios: si no te creen en la primera señal, te creerán en la segunda. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Pero cuando yo me encuentro con Cristo y se encuentra con Tomás, en el versículo 29 del capítulo 20 de Juan dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados
los que no vieron y creyeron. En Cristo, Jesús le dijo a los discípulos, lo que no entiendes ahora lo entenderás después. Pero hay cosas que nosotros estamos haciendo que ocurran cuando nosotros le creemos al Dios de los cielos, que es tan real, que no lo vemos, pero es tan real como lo que podemos ver. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Yo estoy viendo de que Dios, aunque tú no veas lo que está pasando, aunque tú no entiendas lo que está ocurriendo, aunque tú no veas una solución inmediata, siempre tienes que creerla, porque Dios no se sujeta a las circunstancias, Él provoca las circunstancias para que se cumpla su palabra. Me encuentro en Juan 9, un hombre ciego, donde los discípulos le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Jesús se acerca a ese ciego. Jesús, dice la Biblia, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Cuando yo veo este acto en Israel quizás era normal para poder curar una herida, pero yo veo que quien lo hizo fue el Creador. Dios, en el ADN de su saliva se mezcla con la tierra, con la materia prima del hombre que está hecho con el polvo de la tierra, y ese polvo se convierte en lodo en sus manos junto con su saliva y es untado en sus ojos. Escuché una vez de mi suegro decir que cuando Jesús puso ese barro en la cuenca de ese ojo, Dios creó un ojo nuevo. Y yo le creo esa palabra. Jesús le dijo, vete y lávate. Y él en obediencia lo hizo. Cuando regresa viendo a todo el mundo a quien él le pedía porque él mendigaba. El asunto es que ese hombre cambió por aquella palabra, aquella ADN que viene y se mezcla en la cuenca de su ojo y comienza a tener una nueva visión. Una visión creada, una visión otorgada por la boca de este hombre. Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Jesús hace que su ADN, hace que su palabra, hace que su poder creador, haga un ojo nuevo. Donde no lo había, allí hubo vida. El ADN divino se mezcla con el polvo de la tierra para que las obras de Dios se manifestaran en la creación de aquellos ojos. No importa haya o no haya, Dios hace hasta el polvo común que pisamos las maravillas más grandes a nuestro favor. Aún los cuadros más tétricos, donde el temor paralizó a Israel y a su rey, fue para mostrar que sin armaduras, sin lanzas y sin jabalinas, Dios es soberano ante el enemigo más fuerte. No importa que no haya solución para esta situación que nos estamos encontrando. Nosotros le creemos a Dios y Dios tiene todo bajo control. El Señor tiene todo bajo control. No hay nada que temer porque es su palabra. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuestro Dios no es un espectáculo de Las Vegas. Nuestro Dios atiende a un clamor que se puede levantar en el peor escenario, en una agonía que puede superar todas las agonías de este mundo. Ese clamor es escuchado en el cielo y cuando tú clamas a Dios, dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Él lo dijo y se cumple. Y te enseñaré cosas grandes y reservadas, restringidas, escondidas, cosas que tú no has visto, yo te las voy a mostrar porque tú nunca las has conocido. Es en este momento donde la única alternativa que nosotros tenemos es ir a la presencia de Dios, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, yo te creo. Guarda mi familia. Señor, yo te creo. Levántanos de esta crisis.
Señor, yo te creo, erradica la pandemia. Pide y se te otorgará. Ora y se te contestará. Llama y se te abrirá. Dios es el Dios a quien yo he decidido creer y Él hace cosas grandes. He visto a Dios moverse en las peores situaciones y como dice mi suegro, en una ocasión me dijo, el peor momento es el mejor escenario para un milagro. Cuando no hay nada, cuando todo está en oposición, cuando el mundo se opone a lo que Él dice, Él te dice, confía que yo he vencido al mundo. Y lo que ha vencido al mundo es tu fe, porque tú has creído en el que venció y te hizo más que vencedor por medio de tu fe. Dios te bendiga mucho. Síguele creyendo, porque no estamos creyendo a un Dios vano, estamos creyendo al Dios verdadero, a Jesucristo, el que venció el mundo y te dio la victoria, haciéndote más que vencedor. Dios te bendiga mucho. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo que tú nos has dado, Padre Santo, de poder llevar esta palabra. Te pido, Padre mío, que podamos creer. Te pido, Padre Santo, que alimentes la fe de cada uno de nosotros. Esa fe que vence al mundo. Esa fe que transforma y crea donde no hay nada, Padre Santo. Yo te suplico, mi Dios, que tú bendigas la iglesia, que tú sanes las heridas, que tú ministres sanidad a cada persona, Señor amado, que esté escuchando este mensaje. La unción de tu Espíritu Santo sea derramada sobre ellos y que puedan entender de que eres tú quien tienes todo bajo control. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.